La corriente alterna. No, no es ningún misterio. Lo que tenemos que conocer simplemente es de dónde proviene y cómo se genera. Por eso vamos a ver en el caso de mi país las centrales que se encuentran. Porque no, la corriente eléctrica no la provee una fábrica en cada ciudad en la que vivimos, sino que es generada por diferentes centrales generadoras de energía eléctrica. Cerca de donde yo vivo se encuentra la central térmica y una central hidroeléctrica. Más alejado de mi zona se encuentran centrales nucleares, centrales solares y centrales eólicas. Las centrales térmicas generan electricidad mediante turbinas impulsadas por gas y gasoil. Tanto las centrales eólicas como las térmicas, las hidráulicas y en las centrales nucleares comparten el mismo principio de generación de electricidad, o sea, usan turbinas. Las turbinas no son más que generadores de corriente alterna. Estas turbinas son propulsadas en el caso de hidráulico por medio de agua, en diques o embalses. En las centrales térmicas también están impulsadas por mecanismos que aprovechan el poder del combustible. Y en las eólicas no es más que otra turbina con paletas propulsada por el viento. Y en las centrales nucleares básicamente difieren en el combustible utilizado, pero en sí van a lo mismo. Hacen girar una turbina que genera corriente alterna. Ahora que sabemos esto, pasemos a entender cómo a través de un generador se consigue una señal de corriente alterna. No quiero complicarles las cosas con las leyes de Faraday, Lenz y Gauss, pero sí es necesario que recuerden tres datos muy importantes. El primero, y seguramente ya conocido, es que un imán, el cual posee un campo magnético con un flujo de energía que va con una dirección desde el polo norte al polo sur. Segundo dato, todo conductor, como por ejemplo un cable o un alambre, al circular una corriente eléctrica por él, genera un pequeño campo magnético, como se ve en la figura, como en este caso la corriente en azul, y el campo generado son los círculos rojos. Y tercer dato importante, en base al dato anterior, tengan en cuenta que por leyes físicas se puede generar de modo inverso electricidad gracias a un campo magnético que atraviese a un conductor. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginen el dato al revés, que los círculos rojos son campos del imán que vimos al principio acercándose mucho al conductor y moviéndose. Este movimiento del imán cerca del conductor induce una corriente en el mismo. A esto se lo llama corriente inducida. Entonces, ¿qué pasa si con un conductor formamos una bobina con su interior vacío e introducimos y retiramos un imán dentro de ella? La bobina es un conductor y estamos acercando un imán con un campo magnético. Efectivamente, como muestra la figura, al introducir el imán, estamos ingresando un campo magnético y genera una circulación de corriente en el conductor, como se ve en el medidor. Pero presten atención, que cuando ingresamos el imán, la corriente es hacia un lado, y cuando se retira el imán, el campo está haciendo el efecto inverso. Por lo tanto, la corriente cambia de dirección. ¿No se le hace familiar? Ahora, teniendo en cuenta esta imagen, observen cómo se comporta la corriente de acuerdo al movimiento del imán girando junto a la bobina, con los dos polos del imán aproximándose y alejándose respectivamente. Concentrémonos en el polo norte. Fíjense que cuando se va acercando a la bobina, las flechas indican que van desde cero hacia un tamaño un poco mayor, en el momento en que la punta del polo norte se encuentra exactamente en el medio de la bobina. Y cuando sigue girando y se aleja, empiezan a achicarse las flechas. ¿Qué significa esto? Que a medida que se va acercando el polo norte a la bobina, la corriente en un sentido empieza a aumentar y cuando sigue girando y se aleja, empieza a disminuir nuevamente a cero, dándole lugar a la llegada del polo sur, que genera el mismo efecto pero en sentido contrario de la corriente. Si graficamos esta generación de corriente, nos encontramos con la famosa señal de corriente alterna. Ok, tal cual lo muestra la animación, supongamos que la primera loma pertenece al acercamiento del polo norte a la bobina y la segunda loma, que va hacia abajo con respecto a la línea del tiempo, pertenece al acercamiento a la bobina del polo sur. Entonces aquí podemos ver que cuando el polo norte se va acercando a la bobina, llega a un punto máximo hacia arriba y cuando se empieza a alejar de la bobina, vuelve a bajar hacia el punto cero de la línea de tiempo. La loma que empieza a formarse hacia abajo es el acercamiento del polo sur a la bobina, hacia el punto máximo negativo, donde la corriente cambia de sentido. Y cuando empieza a alejarse el polo sur de la bobina, la loma se va cerrando hacia el punto cero de la línea de tiempo.
Los 4 electrones que observamos abajo es la representación de la corriente en un conductor. Vemos que cuando los electrones transcurren por la loma hacia arriba, llamémosle positiva, van hacia una dirección, y cuando comienzan a circular por la loma negativa, van hacia la dirección contraria. Esta es una señal de corriente alterna. Pero ¿cómo se relaciona este principio físico con los mencionados generadores en las centrales eléctricas? Y bueno, es muy sencillo. Tanto en una central hidráulica como en una central nuclear, el objetivo de ambas es el mismo: lograr generar el movimiento de un eje. Este eje pertenece siempre a un generador eléctrico. Con lo que ya vimos, vamos a comprender ahora cómo funciona en esta animación muy básica de lo que sería un generador eléctrico. Este movimiento giratorio que consiguen las centrales los utilizan en generadores de corriente. En esta animación muy básica se representa cómo funciona el generador. El efecto que ya vimos de un imán acercándose a una bobina es el mismo, solo que en este caso los movimientos son inversos. Los campos magnéticos son los que están fijos y aquí giran las bobinas, consiguiendo el mismo efecto. Y bueno, así es como conseguimos la electricidad que tenemos en nuestros hogares. Ahora que ya tenemos un conocimiento nuevo, podemos seguir aprendiendo.